20 días exactamente para que se venza el límite para aprobar las reglas de juego, para terminar de aprobar las reglas de juego de las elecciones 2021 en el Congreso de la República. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué es lo que falta? No parece haber consensos sobre materias fundamentales como el voto preferencial, incluso la prohibición pues, de postulación de sentenciados. Hay bancadas como la de UPP y Podemos. ¿Por qué será? Que no admiten todavía que esto finalmente llegue a la línea de meta. Vamos a conversar con Martín Tanaka, politólogo que integró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, y compartir sus impresiones. Martín, ¿cómo está usted? Un gusto verlo, sobre los avances, retrasos y lo que hay que lograr realmente para llegar al final de esta dilatada y necesaria maratón. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente hay varios temas y el tiempo ya es muy corto, ¿no? Y efectivamente tanto el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE han exhortado al Parlamento a que definan ya las reglas de juego que regirán para la próxima elección. Como dices, hay algunas cosas que quedaron a medias, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria, que es un tema complicado, que ya aparentemente va a salir de la escena en lo inmediato. Está lo que acabas de mencionar, los impedimentos para postular, que es otra reforma constitucional, que sería lamentable, digámoslo así, que el Parlamento retroceda frente a la primera votación que tuvo, donde pues la primera votación alcanzó una votación muy alta, aunque no se llegó a los 2/3 que se necesitaban, pero eso sería pues una inconsecuencia y una muestra de que se está pensando en intereses particulares antes que en intereses generales, si es que este retroceso se produce, ¿no? O en todo caso que los parlamentarios votan y no son conscientes de lo que votaron la primera vez, ¿no? Lo han señalado en algunos casos. Exactamente, Sí. y que pues también sería lamentable ese reconocimiento. Y luego, bueno, la Comisión de Constitución aprobó un paquete de reformas que tienen que ver con el financiamiento político, que debería entrar a ser discutido y ojalá aprobado en el Pleno, porque creemos que, bueno, mi opinión es que es un proyecto que es un avance importante respecto a lo que tenemos ahora. Y bueno, luego está la discusión si es que efectivamente podemos lograr la eliminación del voto preferencial. Se está diciendo, por ejemplo, la bancada del Partido Morado ha propuesto la realización de un pleno para discutir en paquete los temas electorales. Ojalá que una iniciativa de ese tipo se pueda concretar, ¿no? Pero en todo caso, como muy bien dices, el tiempo corre y la incertidumbre todavía es alta, ¿no? Si tuviéramos que establecer, digamos, una agenda recontra mínima y urgente, creo que está en los puntos que usted acaba de señalar. Incluso ahí la inmunidad, que es un tema controversial, ¿no? En términos de si desaparecerla, ¿no? O no, en fin, sino como siempre en el Perú, el péndulo corre de un extremo al otro, ¿no? Sin alcanzar a veces, ¿no? Unos justos medios que sean más bien racionales, pero probablemente, a ver, corríjame si estoy si estoy equivocado. La agenda mínima debería tener eliminación de voto preferencial y la prohibición de postulación de sentenciados, por supuesto, además de afinar el tema del financiamiento. ¿Esos tres puntos deberían estar por encima de la agenda? Sí, yo creo que esos tres son imprescindibles, ¿no? Y como bien dices, si el tema de la inmunidad podría seguirse discutiendo más adelante, porque no, digamos, eso es algo que regiría desde que se aprueba, ¿no es cierto? Y por lo tanto no tiene por qué aprobarse, digamos, durante el mes de septiembre, ¿no? Uh-huh. En el tema del financiamiento, ¿cuáles son los detalles? Es un punto que preocupa e interesa, aunque no le den tanta bola algunas veces, porque además tienes la innovación de que se supone que la próxima campaña ya no se va a poder pues contratar publicidad a medios privados, que siempre insisto yo, en buena medida fue un aliciente que llevó al sistema político a donde está ahora con respecto al caso Odebrecht y al caso Lavajato. Es decir, el apetito por tener plata para la campaña y sobre todo para la publicidad en puntos claves motivó en muchas ocasiones que entre dinero negro.
Entonces, esto tiene que ver también con ampliación de franjas, con cómo los medios van a poder finalmente, o los partidos acceder a los medios sin que contraten ellos directamente la publicidad. Eso es súper urgente. Sí, además, si pensamos que en el contexto de la epidemia los partidos no van a poder hacer actividades presenciales, los medios de comunicación son muy importantes y los medios masivos, y como no se puede contratar publicidad privada, la franja electoral es fundamental, ¿no? Entonces, este proyecto de financiamiento, sobre todo, digamos, uno de sus aspectos es ampliar la franja para que los candidatos tengan posibilidad de comunicar y de hacer conocer sus propuestas, ¿no? Porque si no, vamos a ir a una elección con muchos candidatos, con mucho desorden y con muy poca información. Luego, otros asuntos que son importantes del proyecto de financiamiento tienen que ver con controles y sanciones, ¿no? Por ejemplo, se le exige a un partido político que aportes por encima de cierto monto tengan necesariamente que estar bancarizados, que los partidos políticos tengan una cuenta, ¿no es cierto?, que pueda ser sometida a fiscalización por los organismos electorales, que los partidos tienen que rendir cuentas, y si es que no rinden cuentas, la OMPE tiene capacidad de imponer multas y eventualmente hasta de poner sanciones políticas, como la suspensión de los partidos políticos que incumplen la normatividad de financiamiento, ¿no? Bien, esperemos que el Congreso esté a la altura de las circunstancias. Sobre lo que ya está definido, los quienes quieran ser precandidatos tienen que estar inscritos para el 30 de septiembre en algún partido, y por eso, bueno, las especulaciones periodísticas sobre el destino de candidatos, ¿no? De candidatos prácticamente seguros, como George Forsyth, que no se ha inscrito en ningún partido y demás. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ha propuesto que ya las listas de candidatos como tal se van a presentar o se deberían presentar hasta el 11 de enero. ¿Usted está de acuerdo en esa ampliación? Sí, yo creo que, digamos, justamente por los problemas de la epidemia, creo que está bien tratar de darles el mayor tiempo posible a los partidos para que se organicen, ¿no? O sea, y a los organismos electorales también para planificar, llevar a cabo las elecciones internas, ¿no? Y poder enfrentar, pues, este proceso electoral que va a ser tan particular, ¿no? Dicho sea de paso, también hay una serie de reformas que tienen que ver con facilitar el proceso de sufragio, ¿no es cierto? Y ya hay cosas adicionales que hay que hacer, como por ejemplo poder asegurar un pago mínimo, ¿no es cierto?, a los miembros de mesa para reducir el ausentismo y hacer que el proceso electoral sea más fluido, ¿no? Ese es otro conjunto de consideraciones políticas y que tienen que ver con la epidemia, que son muy importantes, ¿no? Ahora, el Congreso se está tomando en serio todas estas urgencias, porque claro, el Congreso trabaja pues en muchas facetas, pero ahora lo que se ve pues mediáticamente en muchos casos es la interpelación, ¿no?, de la ministra de Economía, ¿no?, que tomó 2 días enteros, y pareciera que los votos para la censura pues no están asegurados. Hoy el presidente del Congreso invocó al presidente de la República a que colabore, ¿no?, con las investigaciones de la Comisión de Fiscalización, que sabemos busca citarlo, ¿no?, el señor Alarcón, el ex Contralor de la República, por el caso Richard Swing. Digamos, ¿está enfocada la agenda en el Congreso por lo menos hasta fin de mes? Porque uno pensaría que, a ver, prioriza el trabajo y de repente después abrimos un poquito la cancha, ¿no? Sí, lamentablemente, digamos, la agenda legislativa, digámoslo así, digamos, se han cruzado unos nubarrones que tienen que ver con confrontaciones políticas, ¿no es cierto?, que hacen que estos temas, que son tan urgentes y tan importantes, estén pasando a un segundo plano, ¿no? Pero creo yo que resuelto el tema de la interpelación y la eventual censura a la ministra de Economía, ahí se abre el espacio para efectivamente ver a esta agenda de temas fundamentales, ¿no? Ojalá sea así. Para ir cerrando,
esta va a ser, le pregunto al politólogo, esta va a ser una campaña distinta por muchos motivos. La pandemia, por supuesto, usted ha recogido además algunas de las propuestas que también tiene el nuevo jefe de la OMPE, ¿no? Con respecto a poder hacer algo lo más funcional posible, ¿no? El día de las elecciones, incluso en el contexto en el que nos encontramos. Pero también va a ser una campaña, digamos, donde de repente los márgenes de incertidumbre se van a reducir. El hecho de tener a los precandidatos inscritos para el 30 de septiembre no cambia completamente el panorama. Siempre somos esta suerte de sociedad que está esperando un candidato tsunami desde las épocas de Fujimori. Sí, pero digamos, lo que preocupa de la próxima elección es obviamente las dificultades de llevarla a cabo en medio de la pandemia, pero también preocupa el hecho de que vamos a tener, bueno, hay 24 partidos inscritos que si es que no participan van a perder la inscripción. Entonces ya se están dando estos movimientos de los partidos que están buscando reclutar candidatos de donde sea, ¿no? Y candidatos que no tienen partido, que están haciendo negociaciones para ver qué partido les acomoda mejor. Entonces, ese es el problema. Si a eso le sumamos el voto preferencial, ¿no? 130 candidatos también haciendo campaña cada uno por su lado, con las restricciones de movilidad que vamos a tener, va a ser una elección bastante complicada, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me parece muy importante, por lo menos, ya que se ha garantizado cierto nivel de democracia interna en los partidos, dar el paso y eliminar el voto preferencial y efectivamente hacer cambios en la distribución de la franja electoral para que tengamos un poquito más de comunicación entre candidatos y ciudadanos, ¿no? Afortunadamente, ya para la próxima elección habremos hecho un barrido, digámoslo así, de esos 24 partidos y solamente quedarán los más representativos, ¿no? Así es. Bueno, todo indica entonces que primero llegará la vacuna al coronavirus que el antídoto, ¿no? Para poder fortalecer la democracia peruana, que al final es lo que todos estamos esperando. Gracias, Martín Tanaka, por acompañarnos esta noche.